Y el gobierno presentó nuevamente un proyecto que modifica la ley de discapacidad, ley que no cumple. Recordamos, el tema está judicializado y ahora va por una nueva iniciativa que presentaron en el Senado de la Nación. ¿Por qué en el Senado? Porque cree el oficialismo que tiene mucho más chances de salir que en la Cámara de Diputados. Recordamos que esto fue ratificado posterior al veto, con lo cual está complicado. Era la composición anterior. Tiene expectativas la Casa Rosada de que ahora sí se le pueda dar, pero lo que hay que saber y puntualizar respecto de esto es que es muy restrictiva respecto de los derechos de aquellas personas y familiares con algún tipo de discapacidad. Vamos a repasar, porque ya de por sí le cambia el nombre. Están hablando de fraude por con pensiones por invalidez. Así se llama el nuevo proyecto. Y esto es básicamente lo que dice. Esto es lo central. Acá está el nudo general de lo que han presentado. El nomenclador famoso de lo que venimos hablando hace más de un año ya no tendrá arancel universal. ¿Qué significa eso? Que cualquier prepaga, obra social, el PAMI, cualquier plan que tiene, exactamente, se borra por completo ese arancel universal que se pagaba obligatorio. Esto va contra los derechos de discapacidad. Bueno, eso es el núcleo central de la reforma que se propone ahora. Habilita también a suspender pensiones por problemas en los trámites de control. ¿Por qué? Porque se hace un reempadronamiento obligatorio, esto porque buscan mayores auditorías. Hay plazos también muy exiguos, 60 días, 90 días para presentar los papeles cuando le piden reempadronarse de manera obligatoria a una persona, por ejemplo, que nació ciega. Por ejemplo. A esa persona le piden, o que tiene un síndrome de Down. O que le falta una pierna. A esa persona le piden reempadronarse. Bueno, con todos esos requisitos y plazos, lo que puede generar es que el Estado automáticamente te corte la pensión por alguna falta en alguno de esos trámites. También la pensión por invalidez deja de ser incompatible con un trabajo formal. O sea, a partir de ahora quieren que seas, o que tengas algún tipo de discapacidad, de invalidez, y que además seas pobre. Porque no te permiten un trabajo con las condiciones de un trabajador registrado. Y la perdés si vos conseguís un trabajo. Exacto. Si tenés un trabajo formal, perdés justamente la pensión por invalidez. Como si les pagaran a los chicos discapacitados fortuna, pero como si eso además fuera... Pero es un castigo. No pagan nada. Es un castigo. Che, tenés una discapacidad, tomate castigo, pan. Si tenés un trabajo, tomate, pasa esto. Porque además fíjate que el último punto es clave en relación con el anteúltimo. Tiene que ver con que nadie se puede sostener con ese dinero, ¿no? Bueno, porque la pensión va a seguir siendo del 70% de la jubilación mínima, pero se le quitan los adicionales justamente. Entonces, ese 70% de la jubilación mínima pasa a ser directamente el techo en el debate de lo que estamos hablando de la nueva ley de discapacidad y ese monto, ¿no? Esto te habla claramente que Lugones está defendiendo la medicina privada, ¿no? Sí. Es claro, esto toma 2-4. A las prepagas porque quedará en sus pares. Establecer cuánto le paga a las prestadoras. Exactamente. Claro, decide cada prepaga cuánto paga. Sí, y la verdad que las prepagas no han tenido una conducta demasiado propensa a mirar las necesidades de la gente. Porque la superintendencia demoraba mucho los pagos de los fondos que debe destinar para la discapacidad. Yo ayer estuve haciendo alguna consulta en el Senado, porque como bien decía Mariana, esto entró por el Senado. Están viendo que no pase los discapacitados. Bueno, ahí está. Sí, por supuesto, los familiares... Que la rechacen, hemos visto a Lola Bertet y a Valentina Bassi porque son las más visibles, pero todos los familiares obviamente están pidiendo eso. Yo ayer consulté y no parece haber el acuerdo que había en relación con otras leyes para que esta ley se apruebe en el Senado, para que tenga media sanción. Por ejemplo, Luis Juez, ¿qué va a hacer? Hay senadores radicales, por ejemplo. Luis Juez, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Yo creo que, como bien decía Mariana, es la Cámara hoy más proclive a apoyar al gobierno. Sin embargo, en este tema hay una sombra de duda. Ojo, esto no quiere decir que no consigan los votos, qué sé yo, pero hoy me parece que no los tienen. Tenés que votar en contra. No, y hoy además con la situación política de mayor debilidad del gobierno que hace un tiempo atrás, por supuesto que es más difícil, le cuesta más al gobierno, es más caro conseguir la aprobación. Pero a prestarle atención, porque después decimos esto, con la reforma laboral nos parecía que no salía y termina saliendo, porque los gobernadores están ahí para poner el voto a cambio de fondos, provincias que están ahogadas, digo, no es una manera de juzgarlos tampoco porque no pueden pagar los sueldos. Este adelanto que se dio a 12 provincias de fondos nacionales es para pagar el sueldo. Pero yo no sé si ¿Qué hacen el mes que viene? Yo no sé si esta ley tan sensible, los gobernadores van a jugarse tan a favor del gobierno. Esto es muy sensible, ¿eh? Sí. Bueno, por eso digo que hay una sombra de duda cuando la decisión de mandarlo al Senado era por esto, porque
el Senado, esta composición Es del más Senado... amigable. Con esa es más expectativa. amigable. Igual yo creo que no, me parece a mí que, no sé, es todo muy raro la política de Argentina, pero lo veo difícil Claro. que alguien apoye algo así. Porque es cierto que es verdad que... ¿Cuánto un chico con síndrome de Down yendo a reempadronarse? ¿Qué tiene que demostrar? No, es de una crueldad infinita. Y además, la verdad que hay una hipocresía por detrás. La Agencia Nacional de Discapacidad, hoy disuelta, está siendo objeto de una investigación por los audios de Diego Españolo, y hay allí una presunción de corrupción, la verdad que además en la sociedad ha calado en algún punto. Señalar a las personas con discapacidad y sus familiares como los que en realidad pueden llegar a ser fraude, es de una hipocresía descomunal. Mirá, ¿no? Martina, además de muy perverso. Martina Garbarz lo investigó la semana pasada y el viernes nos contaba que hasta el momento la defraudación asciende a 122.000 millones de pesos. Esta es la Estaba en esta es la sospecha del 43.000, fiscal, sí. 122.000 millones de pesos. Sí, efectivamente. Estamos hablando de una fortuna. Sí, efectivamente. En aquella época, que estaba el dólar a 1.100. Por eso digo, volver a señalar a las personas con discapacidad o a los colectivos vulnerables en general como los que son los que pueden llegar a generar situaciones de corrupción, cuando el gobierno está, en este caso, señalado o investigado por cuestiones de corrupción, parece como menos hipócrita. Y además hay otra cuestión. El gobierno insiste con que bien que están, se vienen los mejores meses de la Argentina, de la historia y demás. Si estás en esa situación, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces este recorte feroz? Porque es ¿Por qué mentira. le robás el 50% del salario a un docente que está dejando a la universidad en una situación realmente muy complicada? Hay docentes de colegios universitarios que están ganando un 30% menos que los docentes porteños. Y se quieren ir a la ciudad porque no puede. O sea, se están metiendo con el bolsillo de la gente y ahí me parece que hay un problema. Si tan bien va la cosa, ¿por qué te metes en esa? Porque también no va. Bueno.